Hola chicos, a continuación les presentaré el tercer video y el siguiente tema que veremos será la geometría molecular y la polaridad. Ninguna de las fórmulas anteriores que hemos visto, la de Lewis, los de enlaces covalentes y los demás, nos determinan la estructura espacial de las moléculas, solo nos representan cómo son estas en el plano. Sin embargo, muchas de las propiedades físicas y químicas que se presentan en las sustancias moleculares dependen de su forma. Es por eso que es importante conocer su geometría, ¿sí? Para representar a las moléculas en el espacio se pueden utilizar distintos modelos moleculares. Uno de ellos es el modelo compacto de nubes, que es el que se ve de este lado, y el otro es el de esferas y varillas, que es el que pongo aquí. El modelo compacto o de nubes, bueno, se representa con los átomos mediante esferas como que si fueran nubes que se sobreponen unas sobre otras. Aquí como que se puede ver. Y en el modelo de esferas y varillas, bueno, los átomos se representan como esferas, que son estas bolitas, y los enlaces se presentan como varillas, que son los palitos. Nosotros normalmente utilizamos en los temas anteriores habíamos visto pues lo que es la estructura desarrollada. Esta estructura pues es la más básica, sin embargo es importante que conozcan las de esferas y varillas y la de modelos de nubes. Pero las tres aparecen en la bibliografía de cualquier libro de química. Pueden aparecer esta o esta y tiene que ser siempre la misma. Se supone que la fórmula desarrollada, la de esferas y varillas y la de nubes es el mismo compuesto. En este caso es un compuesto llamado gas metano, que es el gas que utilizamos normalmente en la cocina, es el gas natural. Bueno, continuando con lo que es la geometría molecular, bueno, existe esta teoría, que es la teoría simple que permite predecir la forma de las moléculas. Esta teoría es muy simple y se rige por estos cuatro conceptos. El primero dice que los electrones de valencia se distribuyen a pares alrededor del átomo central. Como se puede observar en esta figura del átomo, aquí les puse lo que es el átomo de valencia, el electrón de valencia, que es, ya habíamos comentado que es el último electrón que se encuentra en la última capa, en este caso son 4 electrones de valencia. El siguiente dice, los pares de electrones se repelen entre sí ocupando las posiciones de mayor distancia disponible. El tercero dice que los pares de electrones libres no forman enlace químico, se repelen con mayor intensidad y ocupan más espacio. El cuarto dice, los pares de electrones compartidos en enlace simple, doble o triple ocupan todos el mismo espacio. Conocer estos cuatro conceptos nos va a permitir predecir la forma de las moléculas. La geometría o forma espacial de una molécula va a estar determinada por las posiciones relativas que ocupan sus átomos. Si bien existen muchas sustancias diferentes, solo existe una reducida cantidad de formas geométricas básicas, ¿ok? Para determinarla vamos a tener en cuenta que las moléculas son del tipo AXN, donde A es el átomo central que está rodeado por N átomos de X. El ángulo entre A y X se denomina ángulo de enlace. El valor del ángulo va a depender de la naturaleza de los átomos y de los electrones de valencia que rodean el núcleo del átomo central. Un ejemplo sería, por ejemplo, si en esta figura, esta fuera la figura del agua, bueno, sabemos que el agua es H2O, sería aquí en el centro, nuestro átomo central sería el oxígeno, y esto sería una molécula de hidrógeno, y la otra sería la otra molécula de hidrógeno, ya sería H2, o sea, 1 y 2, O. Y este sería el ángulo de enlace. Y bueno, hay 5 tipos de moléculas, de fórmulas moleculares. Aquí se las dejé ejemplificadas. Tenemos las moléculas lineales, las moléculas angulares y las moléculas triangulares. Cada una de las moléculas les puse su ejemplo. Esta es la lineal, la angular y la triangular, ¿sí?
Para que el video no se haga muy largo y pesado, no les voy a leer las definiciones, sin embargo aquí se las voy a dejar por si las llegan a necesitar para el momento del examen. Podemos continuar con la siguiente. En la siguiente diapositiva muestro las otras dos que aquí están. Las otras dos que faltaban son las tetraédricas y las piramidales, que aquí está la tetraédrica y aquí está la piramidal. El siguiente tema que veremos será el modelo de enlace metálico. Como es un enlace, aquí este tema sí nos vamos a desplayar un poco más. Vamos a comenzar con lo que es un enlace metálico. Bueno, un enlace metálico, como su nombre lo indica, es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico, o sea, aluminio con aluminio, ¿sí? En los enlaces metálicos logran estructuras sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan con tal extremo que comparten sus mismos electrones de valencia, o sea que los mismos electrones de valencia, ya sea aquí en el aluminio, creo que hay 3, ahorita lo vamos a comprobar, voy a abrir la tabla periódica. Sí, efectivamente son 3 electrones de valencia, aquí está 1, 2 y 3 en su última capa, y dijimos que era el aluminio, acá se los voy a poner más arriba para que vean que sí es aluminio, y vamos a regresar a las diapositivas. Y bueno, lo que les trataba de explicar es en este punto que el enlace metálico se caracteriza porque comparten sus mismos electrones de valencia, los dos elementos metálicos. Tiene que ser el mismo, aluminio con aluminio, zinc con zinc, litio con litio y así, ¿verdad? Van a compartir sus mismos electrones de valencia. Aquí está. A esto se le va a llamar como nube de electrones. Estos electrones se van a compartir con estos electrones. Todo esto con todo esto, ¿sí? Al mismo tiempo aquí se va a generar lo que es el enlace en este punto y a eso se le va a conocer como nube de electrones. Se van a compartir estos 3 con estos 3, ¿sí? De esta manera las cargas positivas y negativas mantienen su atracción sujetando firmemente al conjunto atómico, ¿sí? En este cuadrito yo les voy a poner lo que es el resumen de lo que es el enlace iónico, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Como lo vimos anteriormente, los enlaces iónicos se hacen mediante la unión de un metal con un no metal, ¿sí? Los covalentes se hacen mediante la unión de un metal más un no metal, y los últimos enlaces que son los que estamos viendo ahorita, los enlaces metálicos, se hacen mediante la unión de un metal más el mismo metal, ¿sí? Tienen que ser el mismo. Aluminio con aluminio, zinc con zinc, litio con litio y así todos los metales. A continuación les comento, bueno, les pongo lo que son las propiedades de un enlace metálico. Dentro de las propiedades que existen, estas 3 fueron las que más sobresalen. Y bueno, la primera dice que los enlaces metálicos poseen las propiedades típicas de los metales, como son su solidez, su dureza, incluso su maleabilidad, etc. La buena conducción del calor y la electricidad de los metales. De hecho, se ve la disposición tan particular de los electrones en la nube alrededor de los núcleos, permitiendo su movilidad alrededor y al ancho del conjunto. También dice que los átomos unidos mediante enlaces metálicos suelen organizarse en estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta. La excepción a la regla es el elemento mercurio, que a pesar de ser un metal es líquido a temperatura ambiente y forma gotas perfectamente redondas y brillantes, ¿sí? Una vez terminado con el enlace metálico, vamos a ver el siguiente tema, que es los electrones libres y la energía de ionización. Vamos a ver el concepto de energía de ionización, también llamada potencial de ionización. Aquí se los abrevié. Es la energía que hay que suministrar al átomo neutro y gaseoso en estado fundamental para arrancarle el electrón más débil retenido. En los elementos de una misma familia o grupo, la energía de ionización disminuye a medida que aumenta el número atómico. Para entender lo que antes les mencioné, les ejemplifico lo siguiente. Para poder entenderlo, les vamos a retomar un poquito lo que es
el átomo y cómo está formado. Bueno, el átomo era una pequeña parte de materia y está conformado por electrones y en el núcleo se encuentran los protones y neutrones. Este es el átomo de cobre y podemos apreciar el núcleo que se encuentra en el centro. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones, como antes ya lo había mencionado. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones, que son estas bolitas amarillas, ¿sí? Los cuales están atraídos por el mismo núcleo por una fuerza de atracción llamada electronegatividad. De esta atracción estaremos hablando bastante a partir de este punto. Algunos electrones se ubican en el núcleo más cerca y otros más alejados. Como podemos ver, en el primer orbital se encuentran dos y están mucho más cerca del núcleo, y en el último están uno solamente y está mucho más alejado de él. Entre más cerca se encuentra el electrón del núcleo, se dice que el electrón es más fuertemente ligado con el átomo. Entonces, entre más cerca, más fuertemente ligado, y entre más lejos, pues está más débilmente ligado al átomo, ¿sí? Podemos imaginar que los electrones se encuentran ubicados en las órbitas, como aquí se puede observar, ¿sí? Los electrones que se localizan en las órbitas más alejadas al núcleo se les llaman electrones de valencia, y estos electrones de valencia son los electrones que forman los enlaces, ¿sí? Esos electrones son los que se van, por decirlo de una manera, a arrancar para formar lo que es el enlace con el otro compuesto, con el otro elemento. Es definido lo que era la energía de ionización, podemos decir que son los electrones libres. Bueno, un electrón libre es el electrón de valencia que se separa temporalmente del átomo. Entonces el electrón se convierte en un electrón libre, es el electrón que se separa del átomo, ¿sí? Para poder aplicar lo que es la definición del electrón libre, se tienen que seguir las tres siguientes afirmaciones. La primera es que los electrones libres no están ligados a ningún átomo en particular. La segunda dice que los electrones libres recorren el espacio libre en torno al átomo. Y la tercera dice que los electrones por convección tienen carga negativa. El siguiente tema es fuerzas intermoleculares, dipolos inducidos y dipolos instantáneos. Bueno, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas. Estas fuerzas son responsables del comportamiento no ideal de los gases, ¿sí? Una fuerza dipolo inducida se forma entre un ion y una molécula polar, como aquí se puede observar en la imagen. Esta es la molécula apolar y este es el ion. Como es un catión con carga positiva, como sabrán, es un ion, ¿sí? La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica. ¿Se acuerdan lo que les dije que era la nube electrónica? Es cuando se comparten los últimos electrones de ambos compuestos y se forma lo que es una compartición, y a esto se le llama nube electrónica. La distorsión de la nube es transitoria y convierte a la molécula apolar en una molécula polarizada. En este momento se produce una atracción entre el ion y la molécula apolarizada, y esto es lo que se conoce como un dipolo inducido, ¿sí? Los dipolos sienten cierta atracción mutua de carácter débil. Son dipolos con un desplazamiento de carga leve que reciben también el nombre de fuerzas dipolo instantáneo. ¿Qué quiere decir en palabras más sencillas? Que el dipolo instantáneo se forma cuando la nube de electrones es asimétrica, o sea que no se compartieron la misma cantidad de electrones y por eso se forma lo que es, pues, es esta forma que no tiene simetría como la que se ve aquí. Fácil, ¿no creen? Entonces, continuamos con el siguiente tema. Los puentes de hidrógeno. Bueno, los puentes de hidrógeno se forman principalmente con la unión del átomo de hidrógeno de un enlace polar que puede ser enlace de nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y flúor-hidrógeno, y la unión de un átomo electronegativo, que son los elementos más electronegativos de la tabla periódica: oxígeno, nitrógeno y flúor. Aquí podemos observar lo que es la estructura de dos moléculas de agua. Para poder formar un puente de hidrógeno es necesario que el grupo de oxígeno-nitrógeno se una a lo que es el átomo de electronegativo del oxígeno, y es así como se forman los puentes de hidrógeno.
Vamos a continuar con el penúltimo tema, que es características del agua. Bueno, el agua es una sustancia tan común en la Tierra que casi siempre se menosprecia su naturaleza única. El agua participa en todos los procesos vitales, es un magnífico disolvente para muchos compuestos iónicos, así como para sustancias que son capaces de formar enlaces de hidrógeno con agua.